Ahora, mis hermanos, viene el momento del sermón. Y han habido algunos pequeños cambios de planes, porque aquí aparecía el sermón en Levítico, pero la verdad es que el sermón va a ser en el Evangelio de Marcos. Les pido a mis hermanos que ustedes puedan buscar ahí. Tomé un poquito de agua porque hoy día me toca hablar hasta el final. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, vamos a dar lectura entre los versículos 28 y 34. En mi Biblia, que es una Reina Valera del año 60, lleva por título El Gran Mandamiento. Voy a dar lectura entonces. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos al Señor. Padre Santo y misericordioso, te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos aprender de tus lecciones, que podamos aprender, Señor, como estudiantes con su maestro, pero no de aquellos que estudian cosas para ganarse la vida, sino que aquellos que estudian para poder conocerte a ti, Señor, desentrañar lo que tú nos tienes preparado, saber quién tú eres, porque tú eres inmenso, y conocerte por completo en nuestras mentes limitadas es difícil, pero aquí estamos, oh Señor, para escuchar tu palabra, para crecer en sabiduría y buscarte, Señor. Por Cristo Jesús te adoramos. Amén. Inmundo. Hoy día, mis hermanos, yo quisiera poder hablarles acerca de las muestras de amor. La verdad que yo esté parado hoy día aquí adelante es una muestra de amor hacia mis hermanos que no pudieron estar predicando el día de hoy, porque están contagiados con COVID algunos y otros están presentando síntomas, así que voy a estar yo en este lugar ahora en la mañana. El amor, desde
siempre a veces es un tema un poco controversial cuando uno lo quiere tratar, acercarse a este atributo de Dios que muchas veces se malentiende porque nos lleva a pensar cegadamente de que Dios puede obviar o olvidar alguno de sus otros atributos en pos de magnificar el amor de Dios, que ya es magnífico. Lo cierto es que Dios es amor, es justicia, es misericordia, es benigno, es santo. No es una cosa por sobre otra, sino que Él es todas esas cosas. Dios es amor y es justicia. No es que cada atributo por separado o parcialmente, sino que es todos ellos de manera perfecta, porque Él es el santo soberano. En este texto bíblico que hemos estado viendo, que son palabras de Jesús, que está siendo enfrentado, ¿no es cierto?, por dos ramas del judaísmo. En los versículos anteriores fueron los saduceos preguntándole acerca de la resurrección de los muertos, y en los versículos que vemos acá están los fariseos buscando tentarle para encontrar de qué manera acusarle. Y decidieron tentarle haciéndole una pregunta que podía ser sencilla. ¿Cuál es el primer o el principal mandamiento de todos? Lo más probable es que ellos esperaban que Jesús les hablara de algún nuevo mandamiento, de algo distinto, como Él estaba ahí mostrando las cosas con una perspectiva diferente de lo que venían haciendo. Pensaron de que a lo mejor iba a dar alguna blasfemia, iba a decir alguna blasfemia. Entonces ellos esperaban que a lo mejor iba a dar un mandamiento distinto a las Escrituras, pero el Señor, en su sabiduría y sin contravenirse, le responde con una frase que todos en ese lugar conocían de memoria, porque es una oración que ellos repetían 2 veces al día, el Shema. El Shema es la oración principal de los judíos, que se encuentra en Deuteronomio 6, en los versículos 4 y 5, y que comienza con esa primera palabra, Shema, en el hebreo, que sería oye, escucha y presta atención. ¿Qué es lo que él contestó? El primer mandamiento de todos es, 2 puntos, Shema, oh Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús, entonces, cuando le preguntan, él les refresca el Shema. Dice, escuchen. Pero esa palabra no es solo el oír, sino también implica prestar atención o escuchar para actuar. Como son idiomas distintos, las palabras pueden significar más de una cosa a la vez. Y es el mismo Shema que algunos salmos se escriben también y dicen, escucha, oh Dios, mi clamor y responde a mi súplica. O es lo mismo que espero que tengamos hoy, que es Shema, o Iglesia Primera de Santiago, la palabra del Señor. En primer lugar, entonces, Jesús les recuerda al hacerle esta pregunta acerca del primer mandamiento del Señor. Jehová es tu Dios, Jehová uno es. He aquí la primera muestra de amor. El origen de todo. El Señor nos recuerda que Dios es nuestro Señor. En Deuteronomio, donde aparece esta oración, en los versículos siguientes, el Señor les recuerda al pueblo quién es Él y qué grandes obras ha hecho Jehová con ellos. Los invito, mis hermanos, a que busquemos en Deuteronomio para que sepamos de lo que estamos hablando. Donde aparece el Shema. Deuteronomio, capítulo 6. Desde el versículo 4 dice, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego el Señor los exhorta a la obediencia, recordándoles todas las grandes cosas que Jehová ha hecho con ellos. Esta oración, el Shema, entonces era una oración que el judío común estaba acostumbrado a escuchar. De hecho, lo repetía de manera cotidiana, así como hay algunos que, no sé, pueden repetir un rosario, por ejemplo. Ellos se lo sabían de memoria, se sabían estas oraciones completamente de memoria. Y el Señor les recuerda entonces de que Jehová es su Dios, que Jehová uno es, que Jehová fue el que los apartó del pueblo y los hizo pueblo, sin ellos haber merecido nada. Y les prometió la tierra donde iban a estar. Y los sacó de Egipto, esa tierra donde iba a fluir leche y miel. Les recuerda cómo los libró de la opresión de Egipto y los condujo con su mano paterna por el desierto, proveyéndoles en cada una de sus necesidades. Cómo el Señor les mostró su amor, prometiéndoles un Mesías, un rey de un reino eterno que los salvaría de su incredulidad y de su infidelidad, y del castigo que merecía aquel que no era capaz de cumplir su ley, que es la muerte. Dios ha amado a esta criatura que Él creó, que no escatimó ni a su propio Hijo para que muriese en la cruz y así salvarnos de su ira y condenación eternas. Ese es el amor de Dios que nos ha mostrado por medio de Jesucristo. En eso sabemos que el Señor nos ama, que envió a Cristo y que Él murió por nosotros. Eso lo pueden ver también en Romanos 5:8. Entonces tenemos aquí como una especie de nudo que tiene un punto de origen o un punto de acumulación a donde todo llega, que es el amor de Dios. Y del amor de Dios nace el crear la creación y crear a esta criatura en particular que somos los seres humanos y apartar de ellos a sus amados, además, que somos su pueblo y que Él rescata de dentro de su creación y nos libra y nos conforma como pueblo a través de su amor propio que nace de Él hacia nosotros. Por eso nos dice, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y nos manda, y lo amarás con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, porque de Él ha venido todo. Lo segundo que Jesús nos muestra en esta oración es que el Dios demanda de los suyos amor. El Señor nos dice, yo les he mostrado mi amor desde el día en que decidí no destruirlos en el paraíso, sino en cambio los vestí con pieles de animal y les permití vivir en la tierra, y nos manda a amarlo por sobre todo. Y no solo amarlo más que a ninguna otra cosa, sino que nos demanda que ese amor ocurra con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra voluntad. Yo creo que a veces uno hace cosas por repetición. Nos levantamos en las mañanas, comemos algo, tomamos desayuno, nos duchamos, almorzamos, salimos, y no nos vamos percatando de las importancias que tiene cada una de esas cosas. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos, por ejemplo? Que ya no tenemos esas ganas como de levantarnos porque nos sentimos mal. Hoy día que si estamos contagiados no podemos venir a un culto, por ejemplo, o ir a otro lugar porque sabemos que podríamos enfermar a alguien. Muchas veces no podemos ni siquiera comer y enflaquecemos. Queremos o tenemos que hacer algunas cosas y simplemente no podemos. Asimismo, la sola repetición de las palabras muchas veces nos llevan a tener rutinas. A veces, por repetición, hacemos un devocional.
¿Ha pensado a lo mejor que si su lectura devocional en las mañanas o antes de acostar es solo una costumbre o es efectivamente un buscar y acercarse al Señor a través de comprender lo que Él nos quiere entregar? O venir aquí al templo, ¿no sé, es una costumbre? ¿Es una repetición, así como tenían los judíos en ese momento de repetir el Shema, pero estaban escuchando Shema, lo que decía el Shema? Recordar en sus mentes que el Señor los amó primero y ellos tienen que buscarlo a Él de vuelta con ese mismo amor. Asimismo, la sola repetición de estas palabras, de una oración matutina predeterminada, una oración por los alimentos predeterminada, una lectura bíblica por costumbre, se puede volver un sinsentido. Pierde la importancia real que tiene el sentarse y meditar en la palabra del Señor. Pierde la importancia de que si vamos a repetir entonces una oración, recordar lo que ella significa y no solo decir sus palabras. Y por tanto no causan el efecto sobre nosotros de alimentarnos. Su palabra nos nutre y por tanto tenemos que buscar nutrirnos de ella, de mantenernos conectados con Dios. Hacerlo de esa manera entonces es una demostración de que no estamos amando a Dios así como Él nos pide, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad. Amar a Dios con todo es reconocerlo a Él como el soberano Señor de nuestras vidas, del cual dependemos completamente y de quien hemos recibido multitud de bendiciones, el que nos sustenta a diario. Por tanto, debemos despojarnos de nosotros mismos y mirarlo a Él, modelar nuestra vida a su manera de vivir con la convicción de que es el Santo Espíritu que habita en nosotros el que nos orienta, nos guía y nos corrige cuando debemos ser corregidos. Amar a Dios primero es buscarle con todas las fuerzas que Él mismo nos da y volver atrás cuando no lo estamos buscando y acercarnos nuevamente. Amar a Dios es oír, poner atención y hacer sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, nos dice el Señor. Hoy día tuvimos una lectura al inicio que nos hablaba acerca de que Dios es amor. Un poquito más adelante, en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 3, nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En la segunda epístola de Juan, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esa es entonces nuestra principal muestra de amor de vuelta hacia Dios. Su muestra de amor fue habernos rescatado. Nuestra muestra de amor es buscarlo incesantemente. Algo interesante es que Jesús no terminó su exposición en los versículos que estuvimos leyendo en el Evangelio de Marcos. No terminó su exposición respecto del primer mandamiento solamente, sino que Él siguió hablando. Porque Jesús tiene una visión más completa del panorama divino. Él no ve las Escrituras como algunos tienen por costumbre, o el conocimiento de Dios como algo parcelado, subdividido. Nuestro Dios uno es, y ve todo de manera concatenada. Él ve todo de una sola manera, que es la manera en la que Dios las ve. Dios mira entonces a su creación, ve dónde están sus ovejas reunidas ya en el redil,
sabe dónde están las que aún no han de venir, y Él sigue mostrando su amor, llamándolas, trayéndolas y después cuidándolas. Cuando nosotros escuchamos la amorosa voz de este pastor que nos dice, ven, así como nos llamó a nosotros, podemos estar ciertos de que estamos inmersos en su amor. Jesús, en su exposición, no separó la ley y dijo, el segundo es muy similar al anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor a estos. Así como Dios entonces tiene esta visión completa de quiénes son sus ovejas y dónde están las que aún no llegan al redil, nosotros como aquellos que estamos aquí acuartelados no podemos hacer diferencia. Debemos mostrar ese mismo amor para aquellas que puedan estar allá. Y como no tenemos cómo saber quién es y quién no es, entonces nuestro amor lo debemos mostrar a todos. Como nos decía el Señor, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El pasaje paralelo que se encuentra en Mateo nos dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los resume sabiamente a todos los escribas, toda la ley la resume en estos dos mandamientos. Aquellos que se empeñaban en cumplir ritualmente lo que se basaba en este principio hermoso que es el amor. Amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos. Y aquí llega un tercer punto. Jesús nos muestra un par de cosas que son maravillosas. Nos dice, tú que no tenías salvación, que estabas completamente perdido, que estabas sumido en el lodo del pecado, que estabas engrillado en tu maldad, en tu soberbia y en tu orgullo, el Señor te libera, te salva y te perdona, lava tu vida y te da paz, te da consuelo y te da gozo, adoptándote como un hijo del Padre, familia de Dios. Por tanto, ahora puedes finalmente amar a Dios, amar a los demás. Y como decía aquí, amarte a ti mismo. Puedes comenzar a querer tu vida, a querer y cuidar tu cuerpo y tu mente de la manera que Dios nos enseña, no teniendo más alta estima de nosotros mismos de la que debemos tener, y sabiendo de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Y lo segundo, que de esa misma manera que Dios nos enseña a amarnos de verdad, también nos enseña a amar a los demás. Quizás antes de conocer al Señor teníamos problemas de autoestima, o porque teníamos demasiada, o porque nos faltaba mucha, y no sabíamos querernos a nosotros mismos, porque lo hacíamos de una mala manera, cegados por el pecado. Pero el Señor en sus mandamientos nos dice, ámame, ama a Dios. Dice, ama a los demás y ámalos de la misma manera en la que te tienes que amar a ti. Y esto no es como un libro de autoayuda, ¿no es cierto? De tienes que ponerte tú primero y quererte, sino que amar, que el hecho de que tú eres un hijo del Señor, que tu vida ha sido cambiada y por tanto, de la manera en que el Señor te tomó, te limpió y te cambió, tú puedes querer y debes querer y cuidar tu propia vida. Pero también nos enseña entonces a amar a los demás. Y nos dice, y ocupa una palabra que es el prójimo. ¿Quién es este prójimo? El prójimo, o este prójimo, es todo aquel que pueda llegar a requerir de nuestra ayuda, ya sea que nos la pida o ya sea que nosotros veamos que la necesita. Mi prójimo no es mi amigo más cercano solamente,
No es mi vecino de la casa del lado solamente, no es mi compañero de trabajo solamente, sino que mi prójimo es todo aquel que pueda requerir de mi ayuda y que yo sé que se la pudiera llegar a dar. Es todo aquel que necesita de Dios, así como una vez nosotros necesitamos de Él y seguimos necesitando. Y aquí me gustaría darle algunos ejemplos de estos prójimos. Nuestros hermanos en la fe, Pablo y Santiago y otros también, enseñaron a la iglesia y nos enseñan a nosotros a amarnos entre los hermanos, a verles, a hacerles el bien primeramente a ellos. Lo vemos cuando leemos en Efesios 4, en lo de amarnos y soportarnos unos a otros. O cuando leemos alguna reflexión acerca de sufrir lo que sufre nuestro hermano, hacer nuestro el dolor ajeno. Pero cuidado, la Iglesia de Cristo no es un club, no es una asociación de socorros mutuos, es mucho más que eso. Tiene una misión que debemos cumplir y cuidar. En el Evangelio de Juan, déjenme que lo busque por aquí, en el capítulo 13, en el versículo 34 y 35, el Señor les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Yo les decía, estar aquí todos reunidos no es porque seamos un club social, somos una iglesia de Cristo, donde nos mostramos amor y mostramos amor a los demás, no por hacerlo nomás, sino que al hacerlo estamos dando testimonio de Cristo. Por eso conocerán que eres de Cristo, porque cuando nos vean, verán el amor que hay entre nosotros. ¿Lo hemos cultivado? ¿Cuánto de estos 2 años de pandemia que llevamos, cuántas veces hemos llamado a nuestros hermanos para saber cómo están? O ahora último, en el último año que nos hemos estado reuniendo, ¿a cuántos hermanos hemos llamado para preguntarle: hermano, no te he visto en la congregación? ¿Qué pasa? ¿Por qué no has querido venir? Hay algunos hermanos que a lo mejor se están congregando en otro lugar, hay algunos que a lo mejor por temor, o a lo mejor algunos porque, en palabras canutas, ¿no es cierto?, están fríos espiritualmente. Dejaron de congregarse y se quedaron ahí, y ha faltado el amor cristiano de ir a buscar a nuestro hermano y decirle: hermano, ven. Es bueno congregarse, es bueno compartir con los hermanos, es bueno alabar al Señor todos juntos, no solo por las redes sociales. Debemos entonces cultivar ese amor, porque ese amor da testimonio de Cristo. Otro ejemplo de prójimo que nos desafía siempre es nuestro enemigo. Qué difícil es mostrar amor por alguien que está enemistado con uno. Pero el Señor Jesús nos manda a orar por él, a ofrecerle la otra mejilla, a que vea en nosotros el amor de Dios, que vea cómo nos comportamos en amor, cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo nos comportamos en el trabajo, con probidad, que vea cómo nos amamos los hermanos unos con otros, porque así damos testimonio de Cristo. Esto es completamente contracultural. Es un llamado que es explícito a la no violencia. Es un llamado explícito a la paz, que nos llama a reconocer todas las implicancias que están
relacionadas con el sacrificio de Cristo en la cruz. Él se entregó por nosotros. Él no opuso resistencia porque sabía lo que significaba su sacrificio. Nosotros, al enfrentarnos entonces a aquel que está enemistado con nosotros, o como a veces decimos, el que me está haciendo la guerra, nuestra respuesta no puede ser bélica de la misma manera, sino que por el contrario debe ser mostrando el amor del Señor. Otro prójimo que todos tenemos son nuestros más cercanos, nuestra familia, nuestros amigos que son inconversos. La importancia de cumplir la misión, presentar a Cristo a quienes más queremos y que no le conocen. Eso también es una inmensa prueba de amor que muestra, es una de las muestras de amores más grandes que nosotros podemos entregar, que es presentar la vida a aquel que está muerto. Y no es que nosotros vayamos a revivir a alguien, ni que nosotros vayamos a salvar a ninguna persona. Solo estamos cumpliendo nuestra misión, que es mostrar el Evangelio de Cristo, que salva, que perdona. ¿Tienes algún conocido que está cercano en esta condición? ¿Cuántos años son amigos? ¿Ya le hablaste de Cristo? Cuando conversa contigo y conoce tu vida, ¿ve a Cristo en ella? Esa es la manera de dar testimonio del Señor, mostrar su amor en nuestra vida. Finalmente, y como último prójimo para mostrarles, está lo que nosotros más pensamos o comúnmente más se entiende lo que es el prójimo, el necesitado, aquel que tiene ahí una dificultad y que necesita ayuda, que pueden ser nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo, que pudieron haber quedado, por ejemplo, desempleados, o los extranjeros que se pueden encontrar en condiciones muy complicadas. Jesús, al responderle al fariseo con el ama a tu prójimo como a ti mismo, le recordaba las palabras de Dios transmitidas al pueblo por Moisés y que podemos leer en Levítico, donde están las leyes de santidad y justicia, en Levítico 19. Le voy a pedir, mis hermanos, que busquemos ahí, en Levítico, por ahí atrás, después de Éxodo. En el capítulo 19, voy a leer del 15 al 18. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano con tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El llamado es claro. No hay que ser injusto, ni para bien ni para mal. Como decía ahí, no para favorecer a uno o para desfavorecer a otro. Hay que ser justos. Y no hay que aborrecer a los otros, sino que amarlos. De hecho, un poquito más adelante, en los versículos 33 y 34 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Habla de cómo debemos entonces acoger a todos, no oprimirlo, sino a amarlo, como dice acá, como a ti mismo.
porque extranjero fuiste también en la tierra de Egipto. Entonces, una muestra de amor de Dios es que nos preocupemos de los que están más necesitados. No es un llamado a la caridad asistencialista, es un llamado al amor, a la misericordia, que son términos que son mucho más profundos que la caridad. No es ayudar para sentirnos bien un día y dar un plato de comida o pasar un poco de ropa, sino que es un llamado a preocuparnos por la integridad de la persona que está sufriendo, suplirle en lo que podamos sus necesidades físicas, pero también nutrirle en el ámbito espiritual, porque eso es lo que importa, llevarles a Cristo. Cuando salgamos fuera de este lugar hoy día y vayamos a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, seamos como Jonás, que luego de estar recluido por días en el vientre de la ballena, él oró y aprendió quién es Dios y salió a anunciar el mensaje. Seamos como Habacuc, que admiró a Dios en la tribulación y le fue entregado un gran mensaje, uno de los más grandes del Antiguo Testamento. El justo por su fe vivirá. Mostremos el amor de Dios que no es fácil, yo lo sé. El amor involucra renunciar. Dios entregó a su Hijo a morir. Jesús renunció a su gloria al hacerse hombre. Nosotros debemos renunciar a nosotros mismos, a nuestro humanismo, a nuestras ideologías. Debemos renunciar a nuestro orgullo frente a nuestro enemigo. Debemos renunciar a nuestro tiempo, a nuestros bienes, en favor de nuestros hermanos, en favor de nuestros prójimos. Eso es renunciar, eso es amar. Cuando nos damos cuenta de esto, así como lo hizo el fariseo, ocurre lo que Jesús termina por responderle. No estás lejos del reino de Dios. Cuando has amado a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y has amado a tu prójimo efectivamente como a ti mismo, estás cercano al reino del Señor. Que el Rey de la Gloria sea quien gobierne nuestras vidas, que nuestra voluntad se rinda a los pies de Cristo y que su amor sea mostrado y su palabra sea proclamada por toda la tierra. Amén.